Vamos a ver primeramente la potencia aparente. La potencia aparente, siempre que hablemos de ella, vamos a referirnos a ella con la letra S. Siempre es la potencia aparente. La potencia aparente la vamos a obtener como multiplicando simplemente voltaje por corriente. Y la potencia aparente se define como la totalidad o la total de potencia que consume o disipa un circuito en corriente alterna. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar más a detalle esto. Y las unidades de medida de la potencia aparente son los volt ampere, kilovolt ampere y megavolt ampere. Muy bien. Vámonos a la parte de la potencia real, activa o útil. La potencia real, activa o útil es lo que más comúnmente conocemos y esta la obtenemos siempre, nos referimos a ella con la letra P, y aquí la letra P la vamos a obtener como voltaje por corriente por el coseno de teta. Este coseno de teta o este coseno de este ángulo es el desfase que nosotros ya vimos que hay entre la corriente y el voltaje. ¿Okay? Y esta potencia nosotros la obtenemos con las unidades de medida de watts, kilowatts y megawatts. Aquí, esta potencia, ¿quién la consume o quién la disipa? La potencia activa, real o útil, es la potencia que se convierte en algo útil. Por ejemplo, luz, calor, sonido, movimiento, etc. Y generalmente esto es lo que consume nuestras cargas resistivas. Vámonos a las cargas reactivas. Perdón, las potencias reactivas. Mi potencia reactiva, siempre vamos a referirnos a ella con la letra Q. Y la letra Q aquí vamos a obtenerla como voltaje por corriente por el seno, en lugar de coseno, como la potencia activa, por el seno de teta. Y nuevamente este seno de teta, ¿qué es? Es el desfase que hay entre la corriente y el voltaje. Las unidades de medida para mi potencia reactiva van a ser las volt ampere reactivos, kilovolt ampere reactivos y megavolt ampere reactivos. Este tipo de potencia, como podrán imaginarse, de acuerdo a lo que explicamos aquí, pues es la potencia que disipan o consumen mis cargas inductivas y mis cargas capacitivas. Entonces, si decimos que las potencias reactivas son las que consumen mis cargas inductivas y capacitivas, la real, activa o útil es la que consumen las cargas resistivas, entonces, por ende, la potencia aparente, ¿qué es? La potencia aparente es la potencia total, es decir, es la que consume el resistor, más el inductor, más el capacitor. Esto es básicamente la teoría que debemos de saber para iniciar nosotros con el análisis de circuitos en corriente alterna. Y bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo, y ahorita les voy a explicar algo que sale de aquí, que es el triángulo de potencias, pero antes de tocar ese punto, quisiera nada más ahondar aquí. El coseno de teta, ¿qué es? El coseno de teta se le conoce como factor de potencia. El factor de potencia no tiene unidades de medida, su valor siempre oscila entre 0 y 1. Algunas personas convierten esto a porcentaje, es correcto, y lo único que nos dice es que la distancia que hay de separación entre el voltaje y la corriente. Siempre vamos a buscar que el voltaje y la corriente estén en fase, y obviamente si el voltaje y la corriente están en fase, esto nos va a dar 1, ¿sale? Pues, ¿por qué? Porque el desfase va a ser 0 grados y el coseno de 0 pues va a ser 1. Mientras peor sea el equilibrio en nuestro circuito, esto se va a ir alejando de 1. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un factor de potencia de 0.5, diríamos que el equilibrio está muy mal, ¿no? Entonces tenemos una máquina que nos está generando un desfase importante entre la corriente y el voltaje. Bien, vamos a iniciar con el primer ejemplo, ya para ponernos a trabajar con esto de la corriente alterna. Y vamos a hacer un circuito serie. Vamos a iniciar con el circuito serie. Tenemos un resistor
decir que es de 10 ohms, 10 ohms y 5 ohms. Aquí me van a preguntar ustedes, ¿y esto de 10 ohms y 5 ohms de dónde salió? Si el inductor debería de darnos una medida en henries y el capacitor debería de darnos una medida en farads y henries. Bueno, cuando les ponen a ustedes esto de 10 ohms y 5 ohms, se están refiriendo a que ya les están dando la reactancia inductiva y en este caso les están dando ya la reactancia capacitiva. Pero si me preguntaran, ¿y cómo puedo saber yo el valor real en faradios y el valor real en henries de esta bobina y de este capacitor? Bueno, pues echamos mano de las fórmulas que vimos anteriormente. Para saber la reactancia capacitiva, dijimos que era 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del capacitor. Entonces aquí, por ejemplo, conocemos la reactancia capacitiva que ya nos le están dando. 1, conocemos 2pi por la frecuencia es 60 Hz, y ya nada más tendríamos que despejar aquí el valor del capacitor. Y bueno, pues eso es algo ya sencillo, ¿no? Si nosotros quisiéramos despejar esto, entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos este capacitor, por ejemplo, está dividiendo, nada más lo pasaríamos multiplicando y nos quedaría como el valor del capacitor sería igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Y para obtener el valor del inductor, tenemos que XL va a ser igual a 2pi por la frecuencia por el valor del inductor. Y aquí lo que tendríamos que hacer es que el inductor va a ser igual a, me queda en la parte de arriba mi reactancia inductiva, sobre 2πf está multiplicando, va a pasar dividiendo 2pi por la frecuencia. Y aquí tendríamos ya las dos fórmulas para obtener el valor del capacitor y el valor del inductor. Bien, vamos a seguir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la impedancia de este circuito. Entonces, en este circuito, la impedancia, ¿cómo quedaría? Siguiendo la fórmula que ya explicamos anteriormente, decimos que la impedancia va a ser igual a la parte real. La parte real aquí, ¿cuánto sería? Sería 10 ohms, que es mi parte resistiva. 10 más el imaginario de XL menos XC, que en este caso sería 10 menos 5. Entonces aquí nos quedaría que la impedancia es igual a 10 más 5i. Y esta sería nuestra impedancia, pero aquí está en términos rectangulares, 10 más 5i, y esto sería en ohms. Si nosotros queremos entender esta impedancia de manera más sencilla, lo que tenemos que hacer es convertir este número a polar. Y para convertir este número a polar, pues tenemos que echar mano de nuestra calculadora. Permítanme tantito. Y lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y aquí nos da 11.18. 11.18. Y para sacar el ángulo, recuerden ustedes que sería tangente a la menos 1 o arco tangente de y entre x, que sería 5 entre 10. Pues aquí también sacamos tangente a la menos 1 de 5 entre 10. Y nos da un ángulo de 26.5 grados. Y esto sería en ohms. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo tenemos en términos rectangulares, que no entendemos más que matemáticamente, y aquí ya la impedancia, diríamos que la impedancia o la oposición total al flujo de electrones sería de 11.18 ohms y con un ángulo de 26.5. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que podemos sacar? Si ya tenemos la impedancia, echando mano de la ley de Ohm, podemos sacar la corriente. La corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia, pero estamos hablando de corriente alterna, aquí sería voltaje sobre impedancia. Entonces tenemos aquí un voltaje de 120 volts, sobre la impedancia que sería 11.18 con un ángulo de
26.5, y ya nada más sería cuestión de dividir 120 entre, vamos a dividir 120 entre 11.18 y nos da 10.73. Entonces esta es la corriente que tenemos ahí, 10.73. Y ahora, ¿qué ángulo estaríamos obteniendo? Recuerden que la fórmula dice que es el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, pero el ángulo de arriba es 120 grados porque inicia desde el origen mi voltaje. Entonces aquí tendríamos un ángulo de menos 26.5 y esto sería en amperes. Quiere decir que este circuito, si lo tuviéramos trabajando de manera real, tendríamos una oposición total al flujo de electrones de 11.18 ohms con ese ángulo y tendríamos una corriente de 10.73 amperes con un ángulo de desfase de 26.5. Ahora, ¿qué significa este ángulo de desfase? Que este es el ángulo de la corriente. Significa que si nosotros viéramos esto en una gráfica, tendríamos nosotros algo similar a esto. Tendríamos aquí la onda de voltaje y este menos 26 me está indicando que está atrasada la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ángulo θ que tenemos aquí es de menos 26.5 grados, está iniciando por aquí mi onda de corriente. ¿Sale? Esta onda de corriente. Y de aquí podemos sacar el factor de potencia. El factor de potencia, dijimos, es el coseno de ese ángulo, 26.5. Entonces sería coseno de 26.5 y nos da 0.89. Entonces el factor de potencia es igual a coseno de 26.5, que esto es igual a, ¿cuánto dijimos? 89.4. 0.89. Entonces, esto nos está indicando que si hay un desfase, no es un desfase demasiado grande, pero deberíamos de buscar acercarlo al 1, ¿sale? Que esta onda de corriente esté lo más pegada a mi onda de voltaje. En la realidad tengo que explicarles, realmente es complejo tener en fase, ¿no?, nuestro voltaje con la corriente, pero siempre se busca eso, se busca que haya el menos desfase posible. Y aquí tenemos la primera parte de nuestro análisis de circuitos. Ya sacamos impedancia, corriente, factor de potencia y nos hacen falta las potencias. Vamos a sacar las potencias y las potencias las voy a poner de este lado. En el caso de la potencia aparente dijimos que era voltaje por corriente. En el caso de la potencia activa dijimos que era voltaje por corriente por el coseno de θ, que es el factor de potencia. Y en el caso de la potencia reactiva dijimos que era voltaje por corriente por el seno de ese ángulo θ. Entonces vamos a obtener estos valores. Y vamos a sacar voltaje por corriente, que en este caso sería el voltaje 120 volts, por la corriente, que sería 10.73. Y esto nos da un valor de 1287.6 y las unidades son volt ampere. Esa es la potencia total que está disipando consumiendo este circuito. Nos vamos a voltaje por corriente por el coseno de θ. Entonces sería igual 120 por 10.73 y eso por 0.89 y nos da 1146 y esto serían
watts. Y por último, vamos a sacar el seno de menos 26.5 y eso por 1287.6 y nos da menos 574.5 y aquí serían volt ampere reactivos. Hasta aquí básicamente ya tenemos todo el análisis. Nada más voy a poner de este lado el triángulo de potencias. ¿Cómo quedaría nuestro triángulo de potencias? Si se dan cuenta, tenemos aquí nuestro plano cartesiano y la potencia activa serían 1146 watts positivos. Entonces tendríamos la potencia activa, perdón, voy a ponerlo con otro color. La potencia activa la tendríamos aquí. Aquí tendríamos los 1146 watts. Luego este negativo, o sea, va para abajo, corresponde a nuestra carga reactiva, que serían los 574 volt ampere reactivos. Y luego la hipotenusa tendría que ser el ángulo, el lado más largo, que si se dan cuenta son 1287.6 volt ampere. Y este ángulo correspondería a qué ángulo? Al ángulo de mi corriente. Y aquí tendríamos el ángulo de menos 26.5 grados. Y listo. Hasta aquí terminamos el análisis de un circuito de corriente alterna en esta modalidad, digamos que es un circuito, aquí es serie. Y nada más recuerden, cuando van a sacar el análisis completo deben de sacar impedancia, corriente, factor de potencia y las potencias. Y en el siguiente video vamos a resolverlo, pero ahora en paralelo.